Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más, un placer tenerlos por aquí, donde compartimos las noticias más recientes, las curiosidades más impactantes y las historias más emocionantes de las celebridades turcas. Si eres fanático de la música, el cine y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, este es el lugar perfecto para ti. Antes de que sigas viendo el video, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No querrás perderte ninguno de nuestros contenidos exclusivos, y lo mejor es que podrás ser el primero en estar informado cuando subamos nuevos videos. Hoy, les traigo un tema realmente fascinante, una figura muy conocida en el panorama de la música y el cine turco, Özkan Deniz. ¿Quién no conoce a este increíble artista? Si hablamos de una carrera llena de éxitos, no podemos dejar de mencionar a Özkan. Con su talento para la música, la actuación y la dirección, ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Su voz es inolvidable, y su presencia en el cine y la televisión turca es una constante, pero más allá de su faceta profesional, hoy vamos a profundizar en su vida personal, en los desafíos que ha enfrentado y, sobre todo, en su reciente declaración que ha dado mucho de qué hablar. Hace poco, Özkan Deniz fue entrevistado, y en ella compartió una reflexión muy profunda sobre la vida, el amor y las pérdidas. Estas palabras resonaron profundamente en sus seguidores y rápidamente se convirtieron en tendencia. Dijo, todo termina en este mundo, pero algunas cosas nos acompañan para siempre. Este enunciado tocó el corazón de muchos, ya que parecía reflejar el pensamiento más íntimo de Özkan, quien ha tenido una vida llena de altibajos, momentos felices y tristes, pero sobre todo, mucha reflexión sobre lo que significa realmente vivir. La verdad es que, a pesar de ser una de las figuras más famosas de Turquía, Özkan nunca ha sido alguien que esconda sus emociones. Durante la entrevista, se mostró sincero y transparente sobre sus pensamientos y vivencias. Mencionó cómo a lo largo de su carrera y vida personal ha aprendido que nada en esta vida es permanente. Con esta frase, quiso decir que todo lo que creemos que es para siempre, desde las relaciones hasta los momentos de felicidad, puede desvanecerse en cualquier momento. Sin embargo, lo que permanece son los recuerdos, las lecciones aprendidas y las experiencias vividas. Algo tan profundo como esto, y más cuando viene de alguien como Özkan, no puede sino tocar el alma de quienes lo seguimos. Hablando un poco más sobre su vida personal, Özkan también recordó momentos difíciles que ha tenido que superar, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Como muchos de ustedes saben, hace unos años su vida fue muy mediática debido a su relación con Feyza Aktan, la madre de su hijo. La separación que ambos vivieron y las tensiones que surgieron después de ello fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación, y por supuesto, no podían faltar los comentarios y especulaciones de los fanáticos. Sin embargo, Özkan, siempre maduro y con una gran visión de vida, dejó claro que no guarda rencor. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo lo llevamos con nosotros, afirmó en un tono tranquilo pero reflexivo. En sus palabras, la clave es aprender a seguir adelante, aprender de los errores y no aferrarse a lo que ya no se puede modificar. Este enfoque tan positivo hacia la vida y las relaciones realmente nos hace pensar en la importancia de soltar lo que nos pesa y seguir con la cabeza en alto. Por supuesto, no todo en la entrevista fue sobre su vida amorosa. Özkan también compartió detalles sobre sus proyectos profesionales actuales. En particular, habló de su nueva película, la cual, según nos contó, aborda temas como la pérdida, la redención y la esperanza. La película, que está inspirada en algunas de las experiencias más profundas que ha vivido, promete ser una de esas historias que te tocará el corazón. El arte siempre ha sido mi refugio, dijo con una sonrisa nostálgica, como quien recuerda con cariño lo que el arte le ha permitido expresarse a lo largo de los años. En esta película, Özkan no solo actúa, sino que también está dirigiendo y escribiendo el guión, lo que lo convierte en un proyecto muy especial para él. Otro de los temas que no dejó de lado fue su carrera musical.
Özkan reveló que está trabajando en un nuevo álbum que promete ser una mezcla de nostalgia y nuevos sonidos. La música, para él, siempre ha sido una forma de terapia, una manera de plasmar lo que siente en momentos donde las palabras no son suficientes. Cada canción tiene una historia, y este álbum será una recopilación de los momentos más significativos de mi vida, explicó. Es fascinante cómo la música puede funcionar como un diario personal para los artistas, y en el caso de Özkan, cada nota y letra tiene un propósito: transmitir lo que no se puede decir de otra manera. En cuanto a su filosofía de vida, Özkan dejó claro que es una persona que busca vivir el presente. Es fácil quedar atrapado en lo que pudo haber sido, pero lo importante es lo que tenemos ahora, compartió. Esto es algo que todos debemos recordar: el pasado ya pasó, y el futuro es incierto, por lo que lo único que realmente podemos controlar es el presente. A veces nos aferramos tanto a lo que ya no podemos cambiar, que olvidamos disfrutar lo que tenemos frente a nosotros. Özkan nos invita a reflexionar sobre esto y a ser más conscientes de cada momento que vivimos. A lo largo de la entrevista, también aprovechó para dirigirse a sus seguidores y darles un mensaje de esperanza y aliento. La vida es demasiado corta para guardarnos resentimientos o perder tiempo en cosas que no valen la pena. Encuentren lo que les hace felices y no lo dejen ir, fue uno de los consejos que compartió. Y, sinceramente, este tipo de mensajes son los que nos hacen admirar a alguien más allá de su carrera artística. Un artista que se preocupa por el bienestar de sus seguidores, que busca inspirarlos a ser mejores personas y a vivir de manera más plena, merece toda nuestra admiración. Las reacciones a la entrevista no se hicieron esperar. Las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones sobre lo que Özkan realmente quería decir con sus palabras. Algunos pensaron que se refería a su relación con Face Aktan, mientras que otros trataron de interpretar sus comentarios en relación con antiguos amigos y colegas. Sin embargo, Özkan fue claro: sus palabras no estaban dirigidas a una sola persona o situación, sino que buscaba compartir una reflexión más profunda sobre la vida misma. Sobre cómo todo lo que vivimos nos moldea y nos deja algo que nos acompaña para siempre. En resumen, esta entrevista ha dejado mucho en qué pensar, no solo sobre la vida de Özkan Deniz, sino sobre nuestras propias vidas. Todos pasamos por momentos difíciles, por altibajos, pero lo importante es cómo decidimos enfrentar esos momentos. Como dijo Özkan, al final del día, lo único que importa es el amor que damos y recibimos. Estas palabras son una invitación a valorar lo que realmente tiene importancia en nuestras vidas, a soltar lo que nos limita y a abrazar lo que realmente nos hace felices. Queridos seguidores, si tienen algo que compartir sobre este tema, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encantaría conocer su opinión. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para estar siempre al tanto de las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas. Nos vemos en el próximo video. Guión bajo 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 gui